Hola, soy Dina. Y yo soy Tao Y yo, Andrei. y nosotros somos. Parchardigans. ¿Y esto es? Efecto colmena. Bueno, muchachos, bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a este capítulo. He regresado. Regresé de entre los muertos Hoy con su a caballo propósito, suelto. a propósito del tema. Hoy vamos a hablar de religión y espiritualidad. O religión versus espiritualidad, Religión ¿no? versus Un espiritualidad. versus ahí. Aprovechando que a mí me dicen Jesus. Jesus. No sé por qué. No se Es que sabe. no sé por qué procede a soltarse el cabello. Es que no sé por qué. No sé por qué me comparan con ese señor. Bueno, Pero bueno, eh, eh, creo que es un tema bastante, no sé si complejo o sí, tiene su complejidad. Sí, no, de hecho, sí es un tema complejo. sí, con muchos matices. Yo creo que muchos matices, muchas versiones y yo creo que un poco desde el individuo, ¿no? Todos tienen una versión Ujú. de estos temas. Muchas narrativas. Aquí nuestra Sí. amiga Tina, aunque ustedes no lo crean, Aunque usted, era, Iba a ser, no, pentecostal. iba a ser esposa de pastor. iba a ser pastora. Sí, Imagínate. en términos más comunes en mi contexto era esposa de pastor. Imagínate. O sea, no puede ser pastora. Pues dentro de la iglesia donde yo estaba, no. Oh, Digamos es que que el son, ahí no término, son, Es el que es término, mujer. sí es mujer. no, o sea, dentro de la iglesia el término pastora no, es más común escuchar esposa de pastor. Y bueno, mi familia, O sea, la esposa del dos pastor. pastores, familia pues pastorales y todo. Qué fuerte. Qué Eh, fuerte, oye. sí. Desde muy niña, pues el contexto, mi familia, pues en su mayoría muy de tema religioso, pues muy cercanos en el tema religioso. Mi papá, mi mamá, un hogar cristiano pentecostal, desde chiquitica. Sí. Y así es, se llama también como eh, dentro de la iglesia, cuando nacen los niños, se presentan, no es como en la iglesia católica, que se bautizan en la iglesia, se presentan. Entonces, todos ese día del culto, pues presentan al bebé que tuvieron y oran toda la iglesia, pues en favor de ese bebé que se entregaba a Dios y que más adelante esa personita decide sí o no bautizarse. Entonces, nosotros no somos Ok, bautizados sino hasta cuando nosotros decidimos ser bautizados. ok. O sea, hay más poder de decisión ahí. No es Claro, como uno claro. que lo cogen y desde chiquito y No. estoy hablando del catolicismo, ¿no? Sí. Ni se da cuenta cuando lo bautizan. No, claro. No, nosotros se presentan, así como Jesús, de hecho es como muy cercano en la narrativa que hay dentro de la Biblia, que se presentan los niños, no dejan los niños venir a mí, porque tal es el reino de Dios. Ok. Entonces, como que dejaban los niños, se presentan para que esos niños, pues, Dios los guarde en todo su camino, en sus decisiones, y más adelante esa persona decide si quiere bautizarse A y mí me ser parte. bautizaron sin mi consentimiento. Entonces, ¿es válido o no válido? Es una buena pregunta. Claro, O sea, porque pero es igual, o que sea, bautizado ya está. Desbautizada no hay, ¿ok? Eso sí, ya. Si me cambio de religión, sí, no estoy bautizado en esa exacto, religión. Pero en esa en religión. esa Bueno, sí. religión, claramente. Podría bautizar. ¿En el budismo hay budismo? No. No, obvio. Ok, mira. Ustedes se preguntarán por qué lo digo con tanta certeza. Es porque yo estuve un tiempo asistiendo a un templo budista. Es que Ok. es así Aunque tal cual. ustedes no lo crean. Vale, yo quiero que como no se ve, no se ve. Y quiero que miren, qué curioso lo que está escrito en el buzo de Mi Jesus. camiseta hoy dice, es una camiseta de Charlie Brown. Para los que no saben quién es Charlie Brown, es Snoopy. Pues el dueño de Snoopy. Y dice, Everything I do makes me feel guilty. Que traduce, todo lo que hago me hace sentir culpable. Ahí está. Ese es el La base de las religiones, la culpa. exacto, la culpa. Pues, digo yo. Pues en este episodio, muchachos, vamos a meternos de lleno en la diferencia entre religión y espiritualidad. O sea, cómo sabemos cuándo estamos buscando una conexión genuina, conexión real con eso
que se considera lo espiritual, Ajá. lo más allá, el poder superior. Y cuando estamos siguiendo un guión socialmente aceptado. Bueno, y para eso hay que explicar, ¿no? Porque términos hay que dar conceptos. Dice, Sí, porque nos dijeron una vez, No, usted no no, dan no dan conceptos, conceptos, nunca no dan dice. datos. Entonces hay que decirlo. La espiritualidad es una dimensión fundamental del ser humano que abarca la búsqueda del sentido, propósito y una conexión profunda con uno mismo, con los demás, con la naturaleza o con lo trascendente. Términos generales, a diferencia de la religión, no requiere dogmas o templos específicos, es una experiencia íntima de trascendencia y vida interior. Entonces digamos que Es sí, que sí. esa parte de espiritualidad va mucho por lo que hemos hablado en varios capítulos, de conectarse con uno mismo. Ajá. Sí, digamos que la espiritualidad sería ese desarrollo de conexión, ¿no? Ujú, Desarrollar esa conexión con lo trascendente, con lo que no encontramos de pronto significado, lo grande, a ese gran yo soy que hay, ujú. que le han colocado muchos nombres. Y bueno, digamos que si quisiera empezar por este tema, tendría que explicar para mí eh, lo que significa Dios. Y esa es una pregunta, ¿qué para ustedes qué significa Dios? O sea, ¿quién es Dios? ¿Cómo se llama Dios? Ah, porque es que en todas las religiones, ¿cuántas religiones hay? Uf, en el mundo. Según lo que investigué, porque sí investigué, existen miles de religiones, o sea, muchas, De cada día nace una nueva. y puede que cada día nazca una nueva, pero las principales, como que las que más marcan la Ujú. pauta en el mundo son el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y las grandes como variantes de algunas de esas religiones, sobre todo el cristianismo que tiene Ajá. Tantas. que los pentecostales, que los no sé qué, que los Es donde, como evangélicos. de toda la historia de la humanidad, yo creo que es el concepto que más hoy se llevó, aunque ganó la idea del cristianismo. Pero ¿cómo la ganó? Exacto, sí. Ujú. Bueno, sí, hay O sea, demasiado. es que yo siento que más que ganar fue impuso. Ajá, ajá, O sea, como impuso la idea fue el cristianismo. ajá. Porque siento yo que es diferente de ganar a imponer. Sí, claro. No sé. Sí, no, es que es el punto, ese es el punto de que, Llegaron aquí, bueno, a ver, va a ser su nuevo Dios ajá. y al que no le guste, latigazo. Latigazo. Entonces, claro, se puso esa idea y bueno, se ganó con mucha sangre. Mucha. Pero, por ejemplo, es que, bueno, sí hay como mucha crítica de que Gabriel, de ya que no. Ya que oh, ella tiene que hablar también porque ella ella es una dice, ey, chica ey, nueva en ey. el podcast. Sí, ya ven, ahí varios. Eh, yo creo que pues uno dice el cristianismo se impuso salvajemente, pero pues antes las religiones que habían acá o los sistemas religiosos que habían acá en América también eran un poco salvajes, ¿no? Ujú. Por ejemplo, los aztecas tenían eh, Sus bastantes rituales. rituales Exacto. sangrientos. Sí, sí. Pero De, es que es diferente, ¿no? Porque es como su cultura No, no, y no, era, sí, y sí, era, y sí, era sí. fuerte. En Sí, cambio, pero pues por eso digo, estábamos acá tranquilos sacrificando humanos sí, y llegaron pero es que estábamos tranquilos siendo felices. Este va a ser por eso. sacrificado el día de hoy ajá, por nuestro Dios. ajá. Ah, Las Pero culturas entonces vos vikingos preguntabas también. como que cómo se llama o cuántos dioses hay o cómo se le llama, pero Porque es cada que, religión los nombra mira, como yo, quiere. como yo, quiere. Ujú. muchos Y años hay yo, muchos, cada religión tiene exacto, y diferentes. para allá voy. A Yo, ok. conveniencia, diría yo. Eh, Sí, básicamente. en muchos años, más allá de la religión, más allá del altar, para mí, estar en la iglesia significó eh, conocer realmente quién era Dios. Y no lo digo desde el discurso, no lo digo desde el concepto, sino desde lo que yo viví, Ujú. desde las cosas inexplicables, desde los milagros, desde sentir que realmente no estaba sola y no desde el conocimiento profundo de mí como con la espiritualidad, como que, como dicen acá el concepto, ¿no? Porque es que es un poco el tema de que nosotros como seres humanos siempre estamos en esa búsqueda continua de encontrar respuestas, esa búsqueda continua de respuestas. Y, y para mí no fue encontrar la respuesta en la Biblia, ni lo que escribí, ni lo que leía, ni lo que incluso escuchaba, sino lo que yo viví.
y lo que vi, más allá de la letra, yo creo que lo que más pesa es el hecho, los hechos. Y afortunadamente vi con personas y crecí en un contextos, personas que admiré y admiro demasiado, donde realmente aplicaban el discurso del amor, donde conocí, mi tío era pastor y ese hombre ese hombre de verdad tenía el título Soy un hijo de Dios, porque él predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Él tenía la iglesia, él era pastor, pero el diezmo que él recibía no era para él mismo, sino que el diezmo que él recibía, y se recibía el diezmo del diezmo, ¿no? Es decir, la ¿Qué? iglesia, El sí, diezmo ahí del está un diezmo. concepto, porque claro, la gente habla del diezmo y, el diezmo, pero el diezmo para el pastor, el pastor recibe el diezmo del diezmo. Es decir, la iglesia reúne el diezmo, Ok. se le entrega una directiva que es los diáconos, que son hermanos de la iglesia, que son los que también están un poco como en el cuidado de que el pastor esté haciendo las cosas como debe. Como una veeduría Exactamente. Entonces, estos están interna en de la, ellos mismos. exacto, es una directiva que están en continuo, como que todo Ajá. está bien. Entonces ellos reciben el diezmo y ese diezmo del diezmo se lo dan al pastor y lo que queda se manda a la principal, a la iglesia, que esto es para la construcción de otros templos, incluso para darle a los pastores que en las iglesias donde ellos inician no hay ni un feligrés. ¿Eso es culo de pirámide? Mm, pero es para crecer. Entonces, digamos, hay pastores que inician en un campo donde no hay nadie, ni un feligrés. Entonces ellos deben comer, obviamente, porque ellos van con su O sea, familia. yo puedo ir a pararme en la esquina y empezar a predicar y ya. Y entonces tenemos que dentro de la iglesia te ponen, tú eres pastor, entonces te mandamos a la Amazonía, allá. Entonces Ah, ellos allá, dicen a dónde voy. sí, claro, te Ah, ok, ponen un ya. lugar, No es te que llevan yo allá. llegue y... No, 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 Ujú. te ponen allá y allá no hay nadie. Entonces en la iglesia lo que hace es darte mensualmente, para sustentarte, mientras que la iglesia va formándose. Entonces, digamos que es una forma de construcción y como de trabajo, pues, entre todos. ¿Cuánto tiempo estuviste en la iglesia? No, pues desde chiquitica nací, a los 13 14 años, pues ya decidí no ir a la iglesia más. Y bueno, y lo quiero mucho. Y se empezó a tatuar a los 3. No, sí, no, porque es que a los 13 14 años yo me fui a la casa. Entonces yo me fui a la casa y rodé y volteé. Y bueno, terminé por X y Y razones, incluso en condición de calle, estuve un tiempo ahí súper mal, re mal, re mal. Y de ese hueco muy profundo, donde estaba ahí, em, mi familia incluso como que ya te huele feo, ya, sí. En ese punto fue donde yo escuché a Dios, porque no fue ni siquiera por mi familia. Cuando a mí me estaban, incluso llegaron a amenazarme a la casa, que me iban a matar. Entonces mi familia estaba muy azarada, que no, que tenía que irse de aquí de Palmira porque no me la matan, la matan. Y yo me fui, yo dije, no, que me maten. Porque uno es adolescente, imagina en ese contexto de adolescente, que viene, que todo el drama viene como por 1000. Multiplicado por O sea, 40. claro, si ya de por sí era drama, imagínense siendo adolescente. Entonces yo dije, no, entonces mi prima, que en ese momento tenía como 5 años, se fue corriendo. Yo decía, ay, prima, váyase con la mamá, váyase. Entonces yo me fui para Cali. Y en Cali, en el bus, había un muchacho y había un señor y dos sillas vacías en la mitad. Yo me iba a sentar claramente al lado del muchacho, pero me empujaron y terminé al lado del señor. Entonces me senté. Es que me Te empujaron. empujaron. Sí, porque entraron todo el mundo como que en un momento, como que yo, aquí me senté. Tampoco es que me haya parado, ¿no? Entonces ya me puse mis audífonos y señora, míreme, y míreme, y yo, Y entonces me le paro, yo, ¿vieron qué? ¿Qué es lo que mira, pues? ¿Me le pareció Una alebrestada. que está bien? Y el señor me empezó a hablar y me dijo, yo no sé por qué le digo eso si ni siquiera yo voy a una iglesia, pero yo quiero decirle que Dios la ama mucho y quiere hacer algo, tiene un plan con usted. Pero a mí eso me descolocó. So dio en el momento preciso donde más cuestionaba mi existencia. Fue como que llorar, yo decía, pero ¿por qué siento esto? Llegué a la iglesia, pues en Cali, donde mi tío y mi tía, y yo no entraba ni siquiera a la iglesia, estaba todo el mundo
en el culto y yo afuera así, toda enojada, porque yo dije, no voy a entrar. Terminó el culto y Toda, salió toda todo el adolescente. mundo, salió todo el mundo y salió entre la multitud una mujer que ella se llama Milena, que pues después conocí su nombre y todo eso, pero en el momento no la conocía. Una hermana de la iglesia llegó llorando y me abrazó y empezó a llorar y yo, ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Y yo así como que, ay, hermanita. Y entonces me dijo así claramente, Marcela, Dios tiene un propósito con tu vida. Me repitió las mismas palabras del señor del bus, personas que no se conocían y en el mismo contexto. Fue así, un evento después de otro. Y yo como que, vení, Está raro. ¿eso está qué? ¿Estas son de qué? Claro, yo consumía, en fin, cantidad de cosas, todo lo que encontraba de frente me lo consumía. Entonces ya pasaron los días y me empezó la dependencia y me empezó la ansiedad. Y a mí me dejaron en un cuarto con una Biblia sin televisión Y se consumió la y Biblia. muchos libros. Mi tío me dejó en una habitación una Biblia, muchos libros, ¿sí? Y ya, y una mesita de noche. Y yo así, Tengo dos opciones, o leo la Biblia o me la fumo. ay, claro, yo estaba que me moría, yo estaba que era horrible, pasaban los días y yo le dije, pues mira, parece una cárcel para mí. Yo decía, puro libro, yo pues pongámonos a leer. Y luego, no, eso no, ¿para qué? Pura Biblia, pura. Bueno, eso no traba. Sí, que para la cabeza, que para la cabeza. Claro, claro, y tenía problemas de que ya había pasado situaciones donde había tenido problemas de esto, que les conté, quererme quitar la vida, y pim, pam, pam, pam. Entonces, claro, había una tensión. Y dejaron la puerta abierta y yo dije, aquí fue. O sea, pero te encerraron de que... No, o sea, digo que la iglesia, porque pues, en Cali, la casa pastoral queda en la parte de arriba y la iglesia, el templo, queda abajo. Entonces Ujú. yo estaba en la casa pastoral y me dejaron la puerta abierta del templo para salir. O sea, es Ok. decir, yo la puerta podía estar en la sala, podía estar en otro Sí, lugar, sí, sí. pero me han cerrado el balcón y todo por todas las situaciones que ya les conté, ¿no? Entonces, cuchillos me los escondieron, todo lo que esta muchacha se va a hacer. O sea, sí estabas como Sí, es enclaustrada. que estaba re mal. Imagínate, yo pesaba 50 kilos. Yo mido 1,68. Yo era así. Yo era Flaca. un hueso. Y yo, o sea, re mal, estaba muy mal, en serio. Y dejaron la puerta abierta y me fui y me tiré al altar a llorar. Pero a llorar. Y cuestioné mucho la existencia de Dios. Y ahí le dije, si tú existes, muéstrame por qué. Yo ya no sé qué hacer con mi vida. Ya no la quiero. No la quiero más. Y claro, mi tía arriba y mi prima, ¡ay, Marcela se fue! ¡Marcela se va a matar! Pero yo escuchaba los gritos arriba, la gente, los pasos, no está en la pieza. Y yo abajo, yo llorando, yo como en mi Abajo momento. cagar la risa. Sí, ¿cómo no? Con medio moco afuera, yo así. Y entonces, cuando el hermano Guillermo, que era mi tío, tranquilas, tranquilas, ese hombre tenía mucha paciencia y baja. Y bueno, nos pusimos a hablar, tuvo una charla bastante profunda donde como que, wow, encontrar muchas respuestas en su sabiduría. Fin del asunto, como para terminar el asunto de la conversión, porque ese fue el momento donde yo ya decidí ir a la iglesia, porque fue nacer en un contexto religioso de la iglesia, pero porque estás allí y te ponen ahí, más no entender por qué estás allí. Donde yo veía un templo sin imágenes, porque pues en la católica mi mamá me decía, vamos a la iglesia católica, y una vez me dijo, entremos, y yo, no, ¿qué es eso? Poco imágenes tan raras, y se ahí crucificado, ahí con sangre, todo flaco, y yo decía, no, me dio ¿Está hablando de miedo. Jesus? Sí, obvio. De esa imagen que yo, Pensé que yo iba a decía, decir, ¿estás hablando de mí? estás hablando de ¿Está mí, hablando de pero mí? estás gordito. Estás gordito. Mire, entonces, claro, me daba miedo. Estaba en un contexto donde no había nada imágenes, pero ya en ese punto decidí ir a la iglesia. Ese fue un punto de mi conversión. Cuando ya pasan los días y yo ya digo, no, ya no me voy, a mí yo me voy para Palmira, a mí no me importa, yo no quiero estar más aquí. Y cogí mis maletas y me la empaqué. Y mamá, ay, mi hija, en serio, mamá llorando, pobrecita, mi madre. Y yo empaqué las maletas y me voy. Cuando llegó una amiga, que era de la iglesia, y me dice, hay una vigilia, ¿vamos? Y yo solté las maletas y le dije, mamá, este va a ser el último intento que voy a hacer. Y me fui para la vigilia. Y el primer culto, todo el mundo charlando conmigo, porque era la sobrina del pastor. Entonces, la sobrina del Las pastor, vigilias son que se trasnochan, ¿cierto? vigilias toda la noche, ¿cierto? Son 3 cultos donde se divide como la noche en tres cultos, donde, bueno, está como que un proceso ahí muy interesante donde
se comparte, pero también está los cultos. Bueno, en fin, ya en el primer culto todo el mundo, como era la sobrina del Sin pastor, licor. sin nada de licor. Mera Biblia, mera Un vinito, oración, ¿no? nada, nada ¿Pero de por qué? nada. Pero Jesús estaba de acuerdo con el vino. Sí, 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 es cierto. contextos o sea, es que también está el contexto judío, ¿no? Judeo-cristiano. Judío-cristiano, exacto, las costumbres allá y las costumbres acá. Entonces, segundo culto, la gente entraba y yo allá afuera, como que, pero yo salía, veía a la gente tan feliz saliendo que yo decía, yo quiero esa felicidad, porque salen así como tan extasiados, como con algo chévere, como una vibra bacana. Ya el tercer culto entré, y cuando entré fue, fue sentir realmente lo que yo veía en ellas, y cerrar mis ojos y conectar con Dios. Y escuchar todo lo que yo me preguntaba, el pastor lo respondía. Fue como que yo preguntaba y él contestaba, yo preguntaba y él contestaba, fue, pero él allá y yo acá. Cerré mis ojos, cuando abrí los ojos, estaba la iglesia sola y yo estaba, o sea, todo el mundo se había ido, ya estaban montando en los buses porque fue en otro lugar. Y yo como que, ¿y esto qué? Fue una conversión instantánea, es más, ni siquiera tuve deseo de volver a fumar, de tomar o de cualquier otra cosa. Simplemente fue como que, ya, no hay nada más. Fue conectar al punto de que sentí tanta alegría que lo primero que hice fue conciliarme con mi mamá. Cuando llegué a la abracé, le dije, mamá, perdóneme, te amo muchísimo. Mi mamá y yo no nos hablamos. Porque hubo situaciones entre ella y yo donde mi mamá, la conversación de nosotras dos era, ahí está la comida, ahí está el desayuno, ahí está el almuerzo. Ya. Yo me iba, ni siquiera le decía, mamá, me voy a ir. Yo me iba. Y regresaba al otro día o a los días. No había... Después de ese día conecté con mi mamá y conocí el ser humano detrás de mi mamá. Y entré a la Wow. iglesia, tuve mi conversión y todo ese tiempo de ya conocer realmente, vi muchos milagros, hice parte, iba a predicar a lugares, a cantar a lugares donde vi gente que estaba muy mal y luego ponerse bien. Oré por una chica que estaba en Cali hospitalizada y tenía el estómago así súper hinchado. Oramos por ella y de repente terminamos de orar por ella, me monté en el bus cuando me llamaron. Los médicos no saben cómo, pero ya no tiene nada. Dios la sanó. Mi papá es producto, mi papá tuvo diverticulitis y ya estaba para la tercera cirugía. Y día anterior, ya en la noche, apareció un hombre, habían dos pacientes más, llegó un hombre vestido de blanco y se acercó a mi papá directamente, le puso la mano en el estómago y le dijo, a usted nadie más lo va a tocar. Y coma. El señor paciente que estaba enseguida dijo, yo tengo una ponimalta, mi papá tomó la ponimalta. Y el médico le dijo, cuando vengan mañana los médicos, dígale que yo dije que nadie más lo iba a tocar y que usted nadie más lo va a operar. Al Que otro yo día, dije y quién sí, no dijo el nombre. exactamente, ahí está el yo. ¿Quién era ese Yo le he yo? dicho, dame tu nombre, porfa. Pero ¿quién es usted? Y ahí viene, el asunto es que al otro día llegan los médicos y bueno, usted ya vamos a entrar a la tercera cirugía. Mi papá estaba súper flaco, mi papá ya lleva 6 meses hospitalizado en el departamental. Venga, champús. El champú. Estamos en Colombia. Bueno, ya saben por qué. Espérate que está hablando el señor de champú, Sí, ¿ok? ma. Hágame el favor. Publicidad no pagada aquí, es de champús. Uy, qué rico champús. Y vienen los médicos en la mañana a decir, bueno, vamos a operarlo. Y papá no, porque aquí vino un médico y me dijo que no me iban a operar. Y los médicos se miran y dicen, no, pero es que aquí los médicos pasan en la mañana, los especialistas son los únicos que tienen la orden para hacerlo, los pasantes pues no tienen la autoridad para ese tipo de decisiones. Y pues no, aquí nadie ha firmado, aquí nadie ha venido, no hay ningún médico con esas características y pues no, lo vamos a operar. Y él no, pero es que a mí insistió y entonces los dos pacientes dijeron, sí, es que aquí vino uno y yo le di la ponimalta y los médicos me miraban, pero es que no, igual vino a alguien y se hizo pasar por médico y pero eso no tiene que... a mi mamá le dijeron, no, él no tiene autoridad para elegir, usted tiene que firmar aquí y lo vamos a operar porque es que esto depende, es de vida o muerte. ¿Qué tal que hubiera sido man que oro el psiquiátrico? Exacto, pues los médicos dijeron, es que pudo haber sido cualquiera, colocó una batola y dijo, me voy a hacer una Un broma man a bien alguien. loco así, como que. Sí, sí, de loco, y yo decirle, esto ya lo sané. Pero mi mamá, cuando iba a firmar, mi papá le dijo, no, Dios estuvo aquí y me sanó. Mi mamá vino y dijo, uy, no voy a firmar.
Y los médicos dijeron, bueno, vamos a volver a hacer los exámenes para que ustedes sepan la gravedad del asunto. Hicieron los exámenes, mi papá completamente sano. Sano completamente, no tuvo necesidad. Mi papá tiene la muestra de ese milagro, no tiene ombligo, tiene una raja de aquí a aquí, completa. Tiene 82 años. Falleció primero mi mamá. Entonces, para mí es eso. El concepto de Dios no va desde el altar, va desde mi vivencia. Y prediqué mucho tiempo y canté mucho tiempo. Y el último mensaje que Dios me dio para decirle, para predicar, que fue un mensaje para mí, siempre se dice que la palabra es como espada que corta para allá y corta para acá. Parejo, o sea, yo estoy hablando para allá, pero esa misma palabra me está a mí confrontando. Pues Dios no está en un templo, no está en cuatro paredes. Es ni siquiera un concepto. Es más, bíblicamente Apocalipsis habla de que Jesús, de que el nombre de Dios nadie lo sabe. Que Jesús es simplemente un título, significa Salvador, intercedor, o sea, es Salvador, para ponerle el nombre a ese gran yo soy, que antes se le decía como el gran yo soy. Y antes era JHBS, creo que era así, porque no había letras vocales para colocarle ese nombre a esa gran presencia. Entonces, si pasamos ese concepto a uno a otro, ¿por qué no pensar que esa misma que se movía, porque en el Génesis dice que el espíritu se movía sobre las aguas, a lo mismo que los indígenas le llamaban con otros nombres, que también veían en la naturaleza, que también la sentían en los animales, que también la siguen sintiendo hoy, le pusieron simplemente otro nombre, sea el mismo? Para mí no me descoloca la idea de que el mismo que pensaban que era Thor en el cielo cuando se sonaba el martillo de Thor para los vikingos, sigue siendo Dios. Sigue siendo ese sin nombre, que ni siquiera se ha sido revelado para nadie. Nadie sabe el nombre de Dios, pero termina siendo la iglesia, digamos, el medio para La institución. la institución, exacto, para, si bien dar este tema de Dios, también un poco manipular, también un poco en meter esto, la culpa, cuando Dios no es culpa. Bueno, Para, ya saben por qué ella iba a ser pastora. ya, Ya ahí dieron, está. ya dieron cuenta. Ya se dieron cuenta. Es que concepto general y eso El fue concepto general de Dios. Tiene Para mí, el ¿quién es don Dios? del habla. de la labia, Uf, El don de la... de la parla. Eh, Eso me lleva también a pensar que pues Colombia es como un país muy católico, pues se suponía que era muy católico, pero pues según datos de la Conferencia Episcopal de Colombia, indican que aunque la mayoría de los colombianos se identifican como católicos, que pueden ser entre el 70 y el 80, hay un crecimiento bastante significativo de las iglesias pentecostales, cristianas, evangélicas, em, pues que nosotros, los mormones, hermano. que son religiones bastante cerradas y bastante complejas. Algunas, ¿no? Por ejemplo, los mormones son bien complejos. Son los de los muchachos que andan en camisita. Ajá. ¿Sí? Ah, Sí, ok. los mormones hablan de un hombre que fue un escriba de Jesús. Ujú. Digamos que no está entre los 12 apóstoles, dentro de la iglesia, dentro de la Biblia de Reina Valera, la comúnmente conocida. ¿Saben que esos muchachos, se tienen que pagar el viaje que hacen? Ellos tienen que hacer un viaje a otro país, otro lugar, a predicar un poco, a tratar de evangelizar. Son como misioneros, pero Algo se pagan así, ellos mismos. pero ellos mismos tienen que pagarse el viaje. Y pero ¿para qué lo hacen luego? Eso es para que ellos lleguen luego Es a ser líderes como o cómo es. una prueba de religión. Oh. Y en esa religión ellos tienen prohibido como tener contacto con cosas del exterior. O sea, ellos no pueden ver noticias, no pueden leer periódicos, escuchar radio. Ellos tienen como una especie de periódico dentro de la misma religión. Ajá. Los correos y las cosas que comunican con la familia tienen que pasar primero por la, como por la junta directiva de la Ujú, iglesia. ujú. ¿Eso es culo de chismería? Así, Qué marica, o sea, chimbo, decir, si vos le querés escribir vamos a a tu mamá, esperar vos que estás de conteste. viaje y le querés escribir a tu mamá, tenés que mandar la carta al consejo y el consejo la manda a tu mamá. Igual tu mamá te manda la carta Y al se consejo. mandan en dos siempre, ¿no?
Sí, sí andan Ya, como en sí, parejita. todo. Pero yo pensé que se lo pagaba la iglesia, no, se lo tienen que pagar ellos mismos. La Pero iglesia no ellos les les da. mandan para su sustento. No, todo el viaje lo Pero, costea pero, la familia o el. pero ellos tienen trabajos normales o cómo? No, No, nada. su labor es. Su labor es Pero salir ellos a. les pagan por hacer eso. No, Entonces, ¿cómo nada, eso. sobrevive, No, marica? Mira, de antes, fe. antes en la Biblia se habla de los levitas, que eran los que hacían estas misiones, habían todos, tenían como tierras, como Ujú. todos, cada uno tenía su lugar de trabajo, su vida normal, y los levitas no tenían tierra, y estos eran los que estaban al cuidado de las 12 tribus, y estos eran los que estaban pendientes del rebaño, por decir así. Ok. Pero los demás los Pero, o sea, sí, sustentaban, tenían porque su ellos sustento. hacían, Uy, exactamente. ¿cómo es para traer a un Pero mormón muy aquí? duro, pues, que sea uno mismo. Traer a un Pero mormón es aquí que, es para decirle, que güey, ¿cómo es su religión? eso Cuéntame. es lo que yo digo. Por ejemplo, como la diferencia o lo que más me choca a mí de la religión y la espiritualidad es que la religión es como que hay una base, por lo menos entre las principales, que son todas las del cristianismo, los evangélicos, todos tienen como la misma base, pero como que cada uno adapta Claro. las escrituras o lo que se Ujú. escribió, o lo que se dice que se escribió, de acuerdo a sus necesidades. Claro, y Claro. es que Entonces, se Es permite la eso. manera de interpretarla La también sí, como manera de que yo la interpretar. interpreto así, entonces esto es así. así, y así, Ujú. porque Claro, ahí dice que es así. Pero en el mismo párrafo, en el mismo versículo, el catolicismo puede decir, no, es que esto significa Claro. otra cosa y para mí es esto. Es más, y muchas sí, de esas religiones nada más pueden como fragmentos. ajá, partes Esto es lo que le sirve a mi a religión. conveniencia. Ujú. Por lo Entonces, menos Pablo hablaba de no hablar las mujeres, porque era ¿Pablo? ¿Quién es Pablo? Pablo, el del ¿El apóstol? Pablo, pues sí. Y él hablaba de que las mujeres no pueden hablar. O sea, entonces la gente tomó eso, no es que las mujeres no pueden hablar, Pablo, pero venga, pero él uy, lo habla a usted Pablo es no. una gonorrea, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia no puede hablar, pero no puedo era. coger el agua. Gracias. Y ella, no me Ella no, muevo. no, y tiene la lengüita afuera. ¿Sí? Pero está ahí. No me puedo parar. No, Pero era el contexto en esa iglesia, porque él iba a diferentes iglesias digamos, a dar el mensaje de Jesús, y en esa iglesia pasó algo puntual con una situación con unas mujeres que estaban como en chisme y tal y demás, entonces él hizo como y de ahí se tomó de que las mujeres no pueden hablar, pero lo está pero hablando solamente a esa iglesia en ¿te específico. imaginas que eso O sea que que Pablo. primara aquí con Dina? Ja, No, Marica, pues. le salen letreros. aquí ya. Que Cuando usted le, vea, venga, porque Dina tiene subtítulos y Dina aquí hablando. que le digan a Dina que no puede hablar. Ay, parce. No, me salen subtítulos. Hablo con la. No, Dina va a hacer un podcast aparte, muchachos, para que. ¡No! Una hora de Dina hablando. Te imaginas, no. Ya Yo, puede, ella no, Yo no, perfectamente puede de hablar una sobra. hora sola, sin nadie más. Pon la cámara ahí y habla sola, perfectamente yo llego, una hora. yo llego y me pongo TikTok y me pongo a veces y yo me pongo a hablar ahí sola. Y pregunto, ¿no Y quieren es, contestar? Tranquila, yo me contesto sola. y es una hora porque primero le descarga la batería de la cámara. No, ya no puedo porque no tengo 1000 seguidores. Pero bueno, como que esa tendencia aquí en Colombia de eso, y más ahora que estamos como en esta coyuntura política, Ujú, donde aparece un tipo como Abelardo que públicamente dijo en una entrevista que era ateo y que no creía en nada que la razón no compruebe, ujú. y ahora como que no, Ya, con el ya, discurso, hace 5 años me converso. convertí. Ah, ustedes no me creen. Vean que subí una canción cantando Aleluya. No, pero es que se convirtió a todas, marica, porque no solo católico, porque ha ido a iglesias cristianas, Ujú, ujú. estuvo en Buga, ¿no? O sea, Es que se convirtió a lo que le conviene. Claro, O sea, si hoy quiere ser budista, bueno, claro. lo que Es que él conviene mismo lo es que dice. necesito votos. No, él mismo lo dice. O es sea, que, es que yo digo, Claro. eso lo dice. Cuando dices que uno por amor hace bobadas, estupideces. Lo mismo por ser presidente se hacen Sí. estupideces Claro, también. es que, bueno, uno puede que no crea y porque ama a la persona se va y se casa. Está Ujú. bien. Pero, o ¿estás sea, se hablando de casa por mí? iglesia. No, Oh, rayos. pero pues Contexto, ya. yo también soy como un poco ateo Es que y me aquí, casé por la iglesia. aquí la más religiosa es Dina. La más tatuada también. ¡Ah! Curiosamente, ¿no? Cagada, ¿no? La madre- Curiosamente. No, pero eso no tiene nada que ver.
¿Cómo No, que me han no? dicho, Eso me es han del dicho, diablo. me lo han dicho Eso es mucho. del diablo. Bueno, cuando le hablo de Dios, una vez una señora, yo empecé a hablar con él y ella, ay, tan bonito ¿y usted quién es? "Pero, ¿por qué tan tatuada?" Y entonces, claro, para ella choca el concepto de que yo hable de Ve, Dios y siento claro, ella tatuada. hable de Dios y tiene al diablo tatuado ahí en forma de serpiente. ¿Cómo Claro, así? totalmente. Y Dios dos, por bendito. dos, por Imagina. dos. No, 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 no. Dios nos Yo libre me de eso. concilié conmigo misma y entre muchas cosas, el concepto, ya. Y de eso, liberé eso, la carga, la culpa. Eso, las religiones cargan mucho las culpas y muchas conveniencias. O sea, lo que Ujú, decía, cada religión como que adapta Ujú. sus creencias a lo ujú, que le conviene a su comunidad o a sus fieles. ujú, ujú. O incluso atraen, es que también son como sectas. Yo estuve un tiempo mucho escuchando un podcast se llama Herejes. Herejes. Y herejes. Y ellos hablan ahí como cada capítulo de algunas religiones o sectas, le llaman ellos. Entre esos los mormones, ahí fue que me di cuenta que ellos tenían Ujú. que pagarse sus cosas y que tienen Es ese verdad. sistema todo cerrado Uy, los De de testigos de Jehová es otro comunicación. nivel, ¿o yo? Los testigos de También. Jehová Uf, son esa sí muy es. complejos también, pero también es como que le manejan mucho la mente Claro, a los seguidores de esas religiones, ¿no? Como que, claro, ¿no? Y es lo que yo les decía, el arquetipo. O sea, y diferentes arquetipos. Su cerebro, o sea, su mente ya está ahí predispuesta para aceptar un ABC y no salirse de ese ABC y no cuestionar más allá. Y no está mal, porque de hecho de estas personas está construida la sociedad. Pero también está el otro arquetipo que somos los rebeldes, ¿ya? Los que cuestionan todo. Y ambas partes son necesarias para la construcción de lo que hoy tenemos como Pero bueno, sociedad. sí. Si las personas se cuestionaran un poquito más, Ajá, claro, a mí, claramente. siento yo que la sociedad estaría un poquito mejor, digo yo. Ujú, ujú. no, pero es que también depende de cada uno, o sea, cada quien como que siempre va a tirar a su bienestar y si a mí, No, claro. digamos, si a mí, digamos, el cristianismo o los evangélicos me dan como una tranquilidad, es que Sí, sí. no pensar también es muy, muy relajante. Pero es que es hasta qué límite yo no pienso, hasta Ujú. qué límite yo no me cuestiono, o qué cosas no me cuestiono, o qué cosas no quiero pensar. ¿Sí me entiendes? Porque pues tampoco vamos a... No, es que a los que nos gusta ser críticos y pensar, pues yo a veces digo, "Ay, qué rico debería no ser así, marica, porque yo veo a esa gente feliz, no piensan sino en eso y ya, Ajá. y no les Mira, importa. En cambio yo veo como que, "Ay, pero ¿por qué?" O sea, esa narrativa se adapta para ellos estar en un estado de confort. Exacto. Salirse de ese confort es complejo. De hecho, yo salirme de todo lo que tenía establecido en mi casa, y hablo de mi casa, eh, fue duro y me ha costado incluso. Incluso aún sigo teniendo esos sueños donde, sí, como mm, que me... Y yo digo, no, no, es que eso ya no me pertenece. ok, ok. Pero es complejo salirse de eso. Salirse, sí, es que no sé si han visto de pronto el meme, pues no es un meme, básicamente es como una imagen donde dice, el que menos piensa, entre menos piensas, más feliz eres. Entonces, yo una vez me lo cuestioné y ahí fue donde yo entré a que hay temas que yo sinceramente no, ¿para qué me No los voy vas a a ahondar cuestionar? en Sí, ellos. yo, ¿para qué me voy a cuestionar? O sea, ¿asume de qué? Ajá. Y durante mi vida me he dado cuenta que hay cosas ¿Cómo que qué? ¿Cómo qué? la religión, Ujú. o sea, ¿Cómo qué porque te vas a cuestionar? sí, yo no me cuestiono la religión porque es algo que ni me afecta ni afecta a otras Ujú. personas y otras personas creen. O sea, no me afecta a mí, o sea, lo que no me afecta puntualmente a mí, Ujú. no me lo pongo a pensar. Pero en este caso, por ejemplo, sí te va a afectar, porque mucha de la gente que va a votar por este señor, el tigre, Sí. Pero dígame, ¿yo qué puedo, o sea, es yo qué puedo hacer para cambiar ese pensamiento? No, no, es que al final, Absolutamente, ay, absolutamente nada. Entonces, si yo no lo controlo, o sea, me voy a matar pensando en esto y sobrepensando en esto. ah, no, no, Entonces, sí, 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 sí que sí, menos. pero mira que, por ejemplo, hacer este ejercicio de diálogo aquí entre nosotros y grabarlo y publicarlo, estás haciendo algo. ajá. Pero Como Claro, y que, que como tú hay muchos, y porque es que hay personas que utilizan, o sea, usan la fe precisamente porque no hay más. Entonces como que eso les da tranquilidad y les da paz, sentir que alguien los está observando y ujú, necesitan ese ojo externo es que para
incluso tener como una conducta. Es que la religión siempre ha sido un método de control. de Exactamente, control, un ojo externo para decirte, mira, tú, es una forma de decirle al mundo, mira, ustedes no hagan las cosas mal porque es que hay alguien que nos está observando y los va a calificar y van a tener un claro. futuro, un cielo o un Claro, infierno. y la forma de controlarlos es justo con la culpa y con el miedo. Y es una forma de no estar ahí. Claro, de que si usted hace algo mal, entonces Ujú, lo van a castigar. claro. Si usted hace las cosas bien, Ujú. entonces le va a ir bien. Y que Se no le va a necesitas a premiar. alguien ahí, no necesitas a Ujú. alguien ahí para que te esté diciendo eso. Ya, Claro, porque tu misma entonces mente. ya le metieron el tema de que no, Dios está en todos lados. Entonces te está observando, a pesar de que no haya nadie ahí. Ujú, Entonces te está observando y si tú lo haces mal, Él te va a observar que lo hiciste mal. ujú, Es una forma muy fuerte como de controlar a las personas. claro, es una forma, digo que O es sea, un medio, siempre ha sido un método de es un control. medio, Sí, sí, sí. exacto, es un medio. El catolicismo, por ejemplo, llegó aquí a América como un método de control. Ujú, Y destruyó. Y es que, pues yo no conozco mucho las religiones precolombinas o aztecas, por ejemplo, pero tengo entendido que eran como mucho más sociales, como mucho más cooperativas, como Es mucho que más... antes los dioses eran más tirando al el entendimiento. Lo que no se entendía, lo que salía de control, que sea ahorita de todos los rayos, ujú, como el no entender eso, entonces era algo tan maravilloso que ya lo volvían un dios. ujú, Entonces la lluvia, ¿de dónde viene la lluvia? Y ujú. como no lo entendía, entonces crearon un dios específico para eso. Claro, es que, O el sol, por ejemplo, que es uno de los ujú, más comunes, ¿no? ¿De dónde sale el sol? ¿Qué sol igual nos da luz, nos da calor? Lo volvemos un dios. pero Para volvemos al mismo entender. punto, exacto, un mismo punto de la necesidad del hombre de encontrar respuestas. Y es como que todo lo de la ciencia, ¿no? Entonces todo está hecho en teorías, teorías que se desmienten una a la otra. Entonces, es poco loco todo esto. Claro, porque es que son teorías, obviamente. Obviamente la teoría es teoría, como dicen. Ajá, Entonces ajá. pueda que, Pero cuando dices teoría, ¿teorías de qué? Todo, o sea, es todo. claro, porque científicamente todo lo que tenemos ahorita ha nacido de una teoría, ¿no? Ujú. La teoría de la gravedad, que luego ya se fue como la gravedad como tal, o de pronto, no sé, la teoría del universo y cosas así, ¿sí Pues que entiendes? precisamente ahí es Sin, donde entra el pensamiento crítico, donde uno sino, tiene que no, sino ser... que Dina va, siento yo, ¿no? Que hay teorías que de pronto, o sea, no llegan a Ujú. nada y entonces comienzan una nueva teoría respecto al tema o la cambian. Entonces, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo Eh, real? Para mí, desde el tema de la religión, desde el dogma, religión y la espiritualidad. Entonces, hay como un puente y, bueno, en ese puente es donde encuentra uno lo verás, lo real y eso es en la percepción individual. Es que finalmente toda religión o todo, como todo, sí, como todo dogma tiene su liderazgo, ¿no? Como su vaina de que hay que seguir un líder y que el líder es el que dicta lo que se hace y lo que no se hace y lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Al inicio yo dije que yo había ido un tiempo a un templo budista y en ese momento yo estaba como pasando como por una crisis, no sé si de identidad tal vez, una crisis, una de tantas crisis que tengo, Una crisis existencial. una crisis existencial en donde como que sí uno como que le falta ese sentido de darle, pues esa necesidad de darle sentido Ujú. a la vida y una forma de darle sentido a la vida se puede encontrar en las religiones. Yo opté como por una religión, aunque ellos no se denotan como religión, sino como un movimiento espiritual, ok. que me parece que tiene unos conceptos y unas ideologías bastante como acordes a lo que yo siento y pienso de la vida. Ujú. Em, Y me metí de lleno en el budismo un tiempo, como estuve yendo a un templo budista a meditar y todo el tema. Pero finalmente también hay como un liderazgo ahí, una persona, una figura que dice que es como la... No, y tiene su nombre, ¿no? Buda, budismo. Ujú. No, pero mira que en ese caso es raro porque vos creerías que la figura a adorar ahí es Buda Ujú. y realmente no, Buda es como un guía, pero Ok, cada templo tiene como Su... su líder. Ujú. ok. Como, Ok, sí. se me olvidó el nombre, ¿cómo le dicen ellos?
pero cada templo tiene como su guía supremo, pues, que es como el monje superior. Ok. Yo creo que un poco de todo lo que hemos hablado y lo que hemos vivido en el tema de la religión y, digamos, también Andrei en su formación como en el hogar católico y ha logrado hoy por hoy crear tu identidad, es un poco eso, de nosotros hacer como una especie de rompecabezas, ¿no? Como que armar y crear nuestra identidad y nuestra forma de pensar en el tema de la fe, más allá del dogma, y Ujú. es el tema de la espiritualidad y del encontrarse, incluso de crear una narrativa con principios claros. Ah, bueno, sí. Como crear nuestra identidad y ser críticos con eso. Porque igual siento yo que nosotros somos seres cambiantes, ¿cierto? Estamos cambiando todo el tiempo y es justo a eso, aquí estamos cuestionando absolutamente todo el tiempo todo. Entonces, ¿no? Es como bueno, siento que va mucho por el tema de la espiritualidad, de crecimiento personal de uno mismo. Es que yo creo que la espiritualidad es eso, cuestionar ya esos... eh, Él ya pasa, pero pasa así. Cuidado. Chao, pues. ¿Qué? Está chistoso. Es que pasa rápido. Me pasó enfrente de la cámara. Pasa frente a la cámara hablando pasito. Ay, está bonito, hombre. Yo decía que la espiritualidad creo que va más ligada como a cuestionar no también lo externo, pero también cuestionarte a vos mismo, Claro. que es algo que no pasa dentro de las religiones comunes como el catolicismo, por ejemplo, o el Ujú. cristianismo, en donde se juzga más lo de afuera que lo de adentro. O sea, Yo, en muchas religiones, como el cristianismo más que todo, no Ujú. tan, pues no conozco mucho los evangélicos, ajá. pero sí sé que el cristianismo habla mucho de aquí para allá. Ujú. Sí, sí. Entonces la prédica es de aquí para allá Ahí es y lo que yo les entonces, decía ahorita, el que peca y reza empata. Ujú. Porque pues si ellos hacen de aquí para allá todo lo malo, pero voy y rezo, entonces como que ya me están perdonando todo eso. no, y Ujú. el catolicismo es igual, o sea, si vos vas y te Sí, confesás y rezas 10 Ave Marías, ya, Ujú. te expias la ya, culpa sí, y es la verdad. culpa. Entonces todo va como ligado a la culpa, pero pues como que no hay una introspección Real, real real. Ujú. de uno mismo, de lo que uno cree, incluso cuestionar cosas que uno creía realmente. Por ejemplo, hay cosas de antes que yo creía y pensaba que ahorita digo y que me cuestioné y que hice la labor de preguntarme yo por qué creo esto y por qué hago esto, que ahora ya no, para mí son algo totalmente diferente y no creo en eso o no pienso igual que pensaba hace mucho tiempo, Yo cosa creo que que no es pasa con la con las religión. religiones, porque Exacto. todo Ujú. tiene que ser igual siempre. Siempre Mm-mm. sí, es verdad. Yo creo que es como de pronto desdibujar la idea de la culpa y más bien ponerle, darle como luz también a estas partes oscuras que creemos negativas, pero que son parte de nosotros. Hacer de esa teoría, me han escuchado de Carl Jung, que bueno, habla todo el tema de las dos partes, ¿no? Estas dos partes de nosotros, que son esa parte clara y esa parte oscura, y es como darle y permitirse conocerse realmente pasando por esos momentos de conversaciones incómodas con uno mismo y aceptarse que uno pues mm, hace cosas. O sea, sí, Hace cosas. exactamente, hacemos cosas Mire, y que no hay que ponerle, es que esto es malo y es satánico y entonces te vas a ir a un yo, cielo, un yo ahorita, infierno. yo ahorita, los tatuajes son del diablo. ¡Ah! No, no, es permitirse conocerse Claro. realmente y en esa búsqueda y en ese conocimiento de nosotros en un espejo real, no poniendo es que yo no soy así, no es que esto es pecado y entonces yo debo pedirle perdón a Dios porque yo estoy pensando mucho en hombres y yo soy una mujer entonces así, ya soy muy Pecaminosa. pecaminosa. No, es permitirse que somos personas sexuales Claro, y permitirse también, no desde el satanismo, sino de aceptarse, incluso aceptando lo trabaja uno mejor, claro. no desde el odio, sino desde el amor y la empatía a uno mismo también. Sino que iba mucho también el tema de cómo nos estamos, espiritualmente nos estamos cuestionando tantas cosas, llegar al punto, o en mi caso, llegar al punto de aceptar que no todos vamos a pensar igual, o que Ujú. no todos vamos a ver las cosas de la misma manera. Entonces, llegar también al punto de respetar eso.
Ujú. ¿sí? Entonces, si tú eres muy religiosa o muy fanática, está bien. Ajá. No Y significa que yo voy a decir, no, es que eso está mal, o me voy a poner a pelear. O sea, uno puede debatir, porque debatir está bien, porque te pone a cuestionar más sobre esos temas. Incluso te pone a cuestionar y veces mucho dentro de uno mismo. Claro, lo que uno no ve. Claro, pero no al punto de llegar a decir, no, es que está mal y llegar a imponer algo que de pronto incluso uno puede estar mal también. Ajá. Porque mire, por lo menos el discurso de la religión es el tema del amor, ¿no? Entonces, vemos que hablan mucho del amor, pero cuando alguien, ejemplo, comete un pecado, o por lo menos en mi caso, que yo tuve mi bebé fuera del matrimonio, viví algo un poco hostil. Es que Dios nos libre de eso. Claro, yo tuve mi bebé y fui líder y de repente estoy embarazada y no me casé. Entonces, lo de la presentación del bebé, ¿se acuerdan de la presentación del bebé? Que presentan al Pero fue bebé. con tu líder, No, no, o sea, con tu pastor. no, nada que O sea, ver con eso. Eso aparte. aparte y fue. Entonces, claro, se presenta el bebé en el altar, ¿no? Aquí vamos a orar por el Como el niño, Rey niño. León. Sí. Happy. Ah, bien, no. Ah, es que había anda. Entonces, no, claro, como fue fuera del matrimonio, a mí no se me permitió eso. Mi niña, por Manuela, no oraron desde, o sea, por mi bebé, no oraron O desde el sea, no altar. tenía el derecho. Exactamente. Entonces, miren lo hostil que se vuelve el discurso del amor, pero ¿de qué Es amor? un amor condicionado, Es ¿no? un amor condicionado porque cuando estamos ahí en el altar, Es un todo el amor mundo es tóxico. wow. Sí, tú eres la wow, Es que wow, sí, mientras tú pero sigas cuando la linealidad, vas a estar bien. entonces está también esto de las mujeres y de los hombres, ay, no, es que mira, esta tuvo el bebé fuera del matrimonio, no, y es que esta no se ha casado, no, es que esta jamás, entonces el discurso del amor se cae. Entonces de nada sirve nosotros llenarnos de palabras bonitas y vacías si nuestros actos dicen todo lo contrario. Entonces yo entendí eso, yo dije, no, Es a mí que, es no, que no, no es lógico. no deja de ser un mecanismo de control. Siempre es lo que Exacto. decimos, lo que hemos dicho durante todo el Todo capítulo. el Siempre capítulo. siempre va a ser como un mecanismo de control para poder manejar las masas y decir. Y eso lo usa mucho el sistema. Ujú. El sistema actual, pues no van ahorita a hablar de lo que estamos hablando de eso. Una Ajá. marica, de un momento a otro pasó de ser ateo a ser cristiano, Todo lo católico, que le convenga. evangélico, todo lo que le cruce por ahí, man, ya se convirtió a todas las religiones Ajá. de- del país. Pero entonces la espiritualidad entra ahí como un tema de resistencia, diría yo, porque no es solo como que hablar de aquí para allá, sino también de aquí para adentro y decir, si yo no me acepto con mis Es que, contradicciones, ¿cómo voy a es que aceptar a otra persona que piense diferente? de pronto más de resistencia, de cuestionamiento. Porque me pongo a cuestionarme a mí y a lo que puedo llegar a, como a brindar o a darle a otra persona desde mí mismo. No, pero digo resistencia en cuanto al sistema, como Todo lo que que estamos. Todo lo que sea cuestión, lo que usted cuestione y se salga de la línea, eso es no, resistencia al aquí se sistema. supone que somos un país laico, pero en los colegios siguen enseñando religión, por ejemplo. Ajá. ¿Y qué religión es? La religión católica. La católica. No, y lo peor es que si tú no aceptas la religión como tal, porque te permite en el colegio decir, no, yo no quiero ver esa materia, entonces te ponen a hacer otras cosas respecto a la religión. No, Trabajos forzados. y es respecto a la materia, a la misma religión. Cuando el día de el miércoles de la cruz, que yo decía, no, yo no me voy a morir, entonces se queda aquí organizando todos los pupitres. ¿Sí? Pero tenía que ir. Es verdad. Todo el mundo iba a la misa y yo me quedaba organizando los salones. Yo lo hubiera organizado en forma de cruz al revés. Al revés. Pero miren rescatando algo, y les pregunté yo al inicio, antes de grabar, mira, ¿cómo es tu postura en la fe? ¿Cómo es tu postura en la fe? ¿Cómo es mi postura en la fe? Mira que todos somos tan diferentes y podemos entrar en una conversación desde el respeto y desde el entender que cada uno tiene un concepto distinto. Y a veces hablar desde la fe herida es muy duro porque entonces entra un discurso hostil. Pero cuando nosotros no tenemos esa fe herida, sino la fe de entendernos como individuos totalmente distintos y contextos diferentes, entra realmente el debate desde el amor. Claro. Y es lo que necesitamos ahorita. Yo tuve, ahora que decís la ferida, me parece como interesante el concepto porque lo veo yo como que yo, por ejemplo, tuve mi época en que era, Fanático. no, Ateo. acérrimo contradictor de Sí, Dios. sí, total. Y muchos Y tenemos entonces personas tenía como esa cercanas con vaina fe como que herida. me ponía a hablar y hablaba
mal, o sea, Más de 10. Ajá, sí, pues no mal de Dios, pero pues como que todo lo criticaba y no me daba la oportunidad de escuchar a la otra persona ajá, y tratar de entender cómo y por qué creen esas cosas. claro, Ok. total. O sea, Yo, qué lo yo, lleva a esa persona a creer. Ayer estuve como en un taller que dictó un actor, Fabio Rubiano, ay, fuiste. Fuiste, sí, yo quería ir. Sí, sí, sí. y estaba hablando de dramaturgia y de drama específicamente, y un ejercicio del drama que me pareció que puede aplicar a la vida cotidiana es como empezar a preguntarse los porqués. Como que vos crees en Dios, ¿por qué crees en Dios? Ujú. Y responder una cosa, no, es que mi familia me enseñó, ¿y por qué tu familia cree en Dios? ¿Y por qué tu familia ¿Desde es dónde llega? católica? ¿Como hasta dónde puedes llegar con esos porqués? Lo que yo les decía, sí, sí creo que lo he dicho en varios capítulos, el cuestionamiento de los 7 por qué, o las Ajá, 7 preguntas que uno se hace para llegar, ir como sacando cada capa hasta llegar a una respuesta más verídica y profunda. claro. No tanto verídica, sino como para encontrar una razón primigenia del por Ujú. qué llegaste a esa Esa conclusión. ok. Ujú, Y claro, de pronto darte la oportunidad de cuestionarte vos mismo, bueno, sí, yo por qué creo en esta vaina. ajá. Y que incluso eso también nos puede ayudar a desdibujar también la idea del culpable. Porque entonces tú eres así, pero ¿por qué tú eres así? Entonces que tu papá fue así, pero tu papá ¿por qué fue así? ¿Y a dónde nos lleva eso? Entonces aquí quién es víctima y quién es victimario. Entonces yo como que pues incluso nos puede ayudar a ser un poco más amables. Y yo creo que es eso lo que necesitaríamos nosotros para construir un poco una sociedad más amable. Es lo que digo, si uno no acepta sus propias contradicciones, ¿cómo vas a aceptar las contradicciones del otro? Es que las relaciones humanas son como un espejo constante de uno. Uno está viendo reflejado en otra persona y lo que no te gusta de la otra persona es lo que no te gusta en vos. Ajá, Y lo que odias, pues no odias, sino que como que no aceptas del todo de vos. Y aceptar esas contradicciones internas, pues tiene un trabajo espiritual claro. y Y no que no todo el mundo está tanto, dispuesto. Dispuesto a... y que digamos dentro de las religiones no se puede hacer porque hay un camino a seguir, unas leyes que tienes que seguir así como están ahí, si no, no funciona. Claro. Y yo creo que la espiritualidad es todo lo contrario, es más bien como mirar por aquí, mirar por allá. Pues yo vengo de una familia católica, 100% católica, pero en mi casa como que nunca hubo esa vaina de que usted tiene que ser católico y tiene que ir a misa cada 8 días, aunque sí tengo un tío que va cada 8 días a misa a las 7 de la mañana, pero como que nunca hubo esa Mírate vaina. que a mí por mi trabajo me ha tocado estar en muchas misas, ¿no? Por las bodas, como que las misas. Y yo soy uno que queda dormido en misa, literal. Pero hubo un padre que o sea, me disfruté la misa, porque no es la típica misa de pronto de la boda religiosa, sino que la imparte mucho desde el amor que se dan las personas, los conoce. Él creo que las hace la confesión y hay una charla con él. Entonces él conoce a esas personas que se van a casar, a los padrinos y a la familia. E intenta indagar como en la historia de ellos, de por qué se van a casar y todo eso. Y la misa de la boda la da en parte a eso. He estado en dos misas de él y me parecen tan bonitas. Son tan diferentes, pero siempre es con mucho respeto y hablando del amor de que se tienen esas dos personas. A mí, yo, o sea, mi primera vez que veo que un padre habla de esa manera y me encanta la misa. Nunca me había disfrutado una misa. Mira que ahora que lo decís, eso me parece un ejercicio que podría resultar interesante. Si la gente lo quiere hacer, ahí Ajá. lo voy a dejar ahí. Como que ir a, digamos, si vos sos cristiano, Ujú. ir a Sí, diferentes hay diferentes iglesias, iglesias. a escuchar el sermón, a ver si cambia algo, Ajá. Ujú. igual si sos católico, como que ir a varias iglesias, porque me ha pasado también, o sea, yo no voy a misa, pero sí he estado en misas en las que, pues, por X o Y razón, incluso en la de mi matrimonio, yo me casé por la iglesia. Eh, sí hay como que depende del padre, ¿sí me entendés? Ujú, Como que también la ideología de cada persona, incluso los padres, como que cambia un poco el discurso. Ujú. claro. Entonces sería interesante como ir a varias iglesias y mirar. Claro, porque yo estuve en un bautizo todavía de un chico que no era creyente
pero la chica sí. Y la chica quería bautizar a la niña y pues el papá le dijo, no, pues vamos, pero pues, ay. Y la imposición de ese señor, literal se hizo caer mal. Se hizo karma y le hizo una pregunta al muchacho y el muchacho le contestó, yo no soy creyente, yo estoy aquí por mi mujer, porque ella quiere bautizar el niño. Y el man, o sea, dentro de la misma misa, Cambió todo para claro, no, atacar. y él estaba muy respetuoso, calladito todo el tiempo, o sea, el man estaba respetando lo que quería su mujer. Pero, claro, cuando le hizo la pregunta y él le contestó de esa manera, la misa cambió en torno a que si usted no cree, es malo. ¿Y usted qué hace en la iglesia si no es creyente? Y yo, uff, pero este padre Y qué? cambió a modo castigo, Claro. Ataque, marica, pero a modo juzgamiento. uy, pero y toda la misa fue así, y la misa se alargó más de una hora, solo por eso. Y yo, uy, no puede ser así. Yo creo que es la invitación. Yo también, yo en esos días incluso llevo a la niña a clase y ahí enseguida hay una iglesia católica. Me senté, estaban en una misa, creo que estaban de estas cuando las personas fallecen. Ujú. Entonces me hice en la parte de atrás y me pareció un momento muy apropiado para meditar. Lo apropié, o sea, me pareció muy interesante. Y yo creo que la invitación a todos a permitirse preguntar, mm, preguntarse y preguntarle a Dios, al universo, como que esa guía. Para mí, por lo menos la Biblia, la gente dice, no, es que se contradice. Para mí no, yo me he leído la Biblia y la he estudiado a minucia. Y para mí es un diario para aprender a vivir un poco mejor. O sea, suena raro, ¿no? Pero hay mucho de lo que hay en la Biblia que me ha servido para mí, para hoy perdonarme, perdonar, entender y cuidarme un poco, cuidarme. Es Es como que, que Pero aprender a vivir. mírate que también Pero no desde el en predicarlo, algún sino. momento alguien también me dijo eso, que la Biblia se contradice mucho. Uh-huh, Pero es muy obvio porque son diferentes partes de personas que escribieron la Biblia, ¿cierto? En uh-huh, cada una tiene su nombre. Y son diferentes percepciones de la vida y de uh-huh. cómo lo vivieron con Dios y todo eso. No, ¿Por qué y el no se va a contexto cultural. contradecir? Claro, ¿y por qué no se va a contradecir? Porque Uh-huh. no va a ser, o sea, no es lo mismo que vive Gustavo, que vives tú, que vivo yo. ¿Cómo lo ve? Claro, la mira que percepción de cada uno es muy diferente. es bien interesante lo que dice Dina porque ella le da, como todas las religiones, le dan su interpretación a las palabras Claro, de la Biblia, pero ella las toma para ella. Uh-huh, Como que eso es lo que yo interpreto, pero yo no quiero imponértelo a vos, uh-huh. como a modo de religión. O sea, yo lo veo claro. así y ya usted léala, usted verá ahí Ajá. Sí, sí, que saca aquí la... nace el dinaísmo. Una amiga me decía, ¿usted por qué no crea una religión? Claro, es el- que es justo eso, Los cultos respetar son una hora de Dina hablando, sin parar. sin no, real. ¿Te imaginas? Qué loco. Y lo peor es que ni siquiera ha comenzado la misa, está saludando y recibiendo a la gente en la entrada. No, y sería esa, la de Usted, sentarme a hablar con cada uno, recordar cada situación y créanme, aquí entramos todos a aprender. Bueno, muchachos, ¿ustedes tienen alguna, no sé, conclusión, acotación? Esa yo para mí creo es que esa. sí, va mucho del respeto. Les voy a contar algo cortico y es que, Cortico, por favor. eh, no, mire, es algo que yo siempre le he dicho a mi mamá, que el día que yo me muera, yo no quiero misa, pero mi mamá es católica. O sea, si digo, si usted está viva, no me vaya a dar misa. Claro. Y mi mamá se aferra a que sí. Ah, si usted ya murió, usted que está jodiendo. Yo simplemente yo justo quiero ese respeto a lo que yo creo, a que Sí, 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 es verdad. y al principio se negaba mucho. Hace poquito se volvió a mencionar el tema y le digo a mi hermana, si usted ve que hace misa, haga bulla. Yo le digo todo el tiempo que Ya, haga bulla, tire ese ramo, haga lo que sea, pero no permita la misa. Y mi mamá ya entra el término de, pues si usted que no diga, quiere, yo pues me opongo. ve. Y ya mi mamá dice, no, pues si usted no quiere, pues no, ¿qué se le hace? Entonces como que ha ido aprendiendo o ha ido entendiendo como esa cuestión que, pues, si no, o sea, como que si no quiero, pues para qué. Entonces va mucho, esa como es mi conclusión, va mucho de entender a la otra persona y respetar eso de la otra persona. No El significa que le respeto, ¿no? vamos a imponer y también ser mucho empáticos, muy empático con otra persona. Conclusión, para mí es lo mismo. Yo creo que es la invitación a que todos nos permitamos conocer a Dios desde el nombre que se permita y que se le quiera presentar, más allá de eso. Preguntarse quién es. Y
y que le permita conocer realmente qué es el amor. Yo creo que Dios es amor. ¿Sí? Para mí eso es eso, No, mentira, un sí. calificativo de muchos. Yo, pues yo no me considero ateo porque de cierta manera creo en algo que, que lo podemos llamar universo, no sé, Pachamama. Ujú. Pero, pero sí creo que también es mucho de cuestionarse el porqué de las cosas. A veces es necesario eh, preguntarse a uno mismo el por qué hago y por qué creo y por qué siento estas cosas. Eh, para mí, eh, yo creo mucho en el amor, creo que el amor es como, El es puente. Dios y Ujú. el amor es el puente y creo que el amor es como el sentimiento primigenio de todo o que debería ser de todo. Mm, y como que parto desde ahí. Eso es una enseñanza también del budismo y es que como soltar mucho el control de las situaciones. No dárselo a una entidad como Dios, sino como que permitir que la vida siga el curso que tiene que seguir. Sin, a veces uno quiere forzar las cosas sin eso, ¿no? Y, y pues nada, siempre como decimos aquí, hay que ser críticos. Hay que ser críticos de todo, incluso de las cosas que uno cree. Ajá. Cuestionarse y ser curiosos. Cuestionarse y ser curiosos. ¿Ustedes tienen alguna práctica, em, cómo decirle? De meditación. Mm, una práctica espiritual personal, pero que no sea religiosa. Espiritual. Yo lo voy a decir, pero pues siempre me burla. Mirar al techo. ¡Ay, no! No, pero sí, sí. Siento que- Dice cada capítulo, hombre, que entiendan que eso es lo mejor. pues cada quien, pero pues, para mí es la mayor tranquilidad de la vida, como acostarme y mirar el techo. Yo una vez hice el acostarme, pues estaba en una finca, me fui para la montaña solo, me acosté y miré el cielo. Ahí me quedé hasta que oscureció y ya bajé. Ajá. Para mí fue pacífico. Ya, como, Eso es una práctica espiritual, no Ujú. religiosa. Sí, sí, chévere, es válida. Mirar Yo, al pero techo ¿por o qué? las estrellas. para mí la respiración No, y la observación de es que, todo mi entorno. es que ya a esa hora habían sonidos raros, entonces no, me daba miedo. Me empieza por ahí el animalito. Claro, y yo con 12 13 años que tenía. Y dice, ay. No, para mí es eso, la respiración y el entender, estoy aquí ahora. Y el permitirme ver la vida alrededor, que está pasando, todo está pasando alrededor. Y de la señora que está vendiendo tintos, la situación que está pasando, el señor que está habitando en la calle. Me siento a charlar con ellos, nos invitamos nos vamos a comer. Para mí, puedo estarme hoy hablando con alguien muy poderoso y alguien contexto de calle y los trato totalmente igual. Y en ellos también veo a Dios. Yo lo que hago muchas veces es escribir. Me siento a escribir. Es como hablar conmigo mismo también. Uy, Yo sí, claro. sí, me gusta cuando es como una meditación. Aunque cuando estuve en el budismo aprendí a meditar poco, pero pues siento que me sirve más como Escribir. escribir, como hablar conmigo mismo. Ok, Yo siento que cuando escribo hablo conmigo mismo. Y ahí a veces salen otros escritos, como poemas, por ejemplo. está bien. Bueno, eso es todo, ¿cierto? Sí, por favor, síganos. Comparta. Comparta, comparta. Que sí, que comparta. Ay, síganos en nuestras redes sociales. ¿Cómo aparece Tao, Tao? Tao Urbano, @Tao Urbano. @andreidíaz.m. Diña. Dinha, Marcela. Síganos en nuestras redes y en Efecto Colmena, claro que sí, los queremos mucho. ¡Mua!
Bueno, y hoy en nuestra sesión de recomendados, la vez pasada lo hicieron. Obviamente. Obviamente. Muy bien. obviamente. No he visto el capítulo, tengo que verlo. Vamos a verlo todos. Igual al final Les recomiendo el dejamos capítulo anterior, donde no estuve yo. No, esta vez, dado el tema, pues hay una serie que está en Netflix, creo que todavía está. Se llama Midnight Gospel. Ah, esa serie es súper buena. Ok. Es una serie animada de un Sí. comediante, de hecho, el man es comediante estadounidense. Y él habla mucho de la espiritualidad. Todo el podcast está como ligado a la espiritualidad. Entonces, para que todo el podcast, bueno, es que es un podcast serie animada. Es un poco difícil de ver porque la animación, o sea, el capítulo Es que es animado muy no psicodélico. tiene nada que ver con lo que están hablando. Sí, no, es muy psicodélico todo el Pero capítulo. para que le pongan cuidado a la charla. Lo pueden poner y si quieren solo escuchar, porque yo sé que es difícil seguir la charla y ver Y la ver animación. la animación. Pero es muy interesante para que lo vean. Bueno, mi recomendación, estuve ahí como en debate personal de cómo recomendar, pero me decidí por esta. Recomiendo a Lina García, compañera, que canta hermosísimo. Aprendí mucho de ella. Lina García con esta interpretación, este cover de Tú dices. Una letra muy bonita. Escúchenla. Y yo voy a recomendar, creo que una canción que todos hemos escuchado, o al menos la mayoría, es La Costa del Silencio de Mago de Oz. Una canción muy buena, me parece a mí, yo la escucho casi todos los días. Sí, estamos locos de atar. Somos trovadores. Entonces, venimos a eso, a revolucionar. A revolucionar. La primera vez que yo me hago a Colombia, a Cali, yo fui. Épico. Tenía como 16 años. ¿Cuál es? Ush. Yo. ¿Por qué haces uy? ¿Qué te pasa? Yo ni había nacido, me imagino. Es ¿Que yo ni había que ni había nacido. ¿Cómo así? jodas. ¿Cuántos años tenés? ¿12? No, mentira, sí. No, Ya. estaba no se Chao, me voy. Chao, gente. Chao, Se cuidan. gente. Se cuidan las tapas, como dice aquí el amigo Tao.